Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, perfecto. Pues vamos a esperar nada. 5 minutitos y empezamos enseguida, ¿vale? Bien, vamos a empezar. ¿Podéis ver la pantalla compartida o todavía no? ¿Aún no? Vamos a ver. Un momento. A ver, esta de aquí. Bien.
Vale, ¿podéis ver el monitor compartido ahora? ¿Sí? Vale, perfecto. Bien, pues vamos a empezar. Ahora más o menos yo creo que estamos todos. Y nada, como siempre me voy a presentar para los que sois nuevos y no me conocéis. Yo me llamo Marc Ribes, soy trader profesional, cofundador de Black Bear Broker. Somos una agencia de valores registrada y un broker online. Aparte, bueno, pues empezamos como una escuela de trading, luego fuimos avanzando en el análisis bursátil y ahora ya pues con la regulación y con la licencia pues somos un broker online pues que intenta formar a los traders y luego compartir la filosofía de inversión. Y podéis saber ahí los programas que tenemos. Por cierto, vamos a hacer un programa nuevo, que es una incorporación que hemos hecho al máster, que es, ahí tenéis un poco el tema del máster. Hay un capítulo, el programa dura un año, y hay un capítulo aparte que es el scalping, ¿no? La parte avanzada. Entonces, bueno, pues aquí incluso hicimos unos pequeños seminarios de introducción. Y el curso de scalping, pues básicamente está incorporado en el máster, pero también como hay mucha gente que no quiere hacer el máster, pero sí le gustaría hacer scalping, pues hemos decidido hacerlo abierto y vamos a empezar en abril, con lo cual el curso es lógicamente de operativa en tiempo real, por sesión apertura europea y apertura americana, y simplemente pues es, bueno, pues durante los martes o los jueves del mes, pues hacer operativa y viendo el mercado y haciendo trades, que al final es en la práctica cómo se aprende. Bien, me agradecéis por ahí también el tema del libro, algunos. Ahí tenéis, la verdad es que ya hace unas semanas os comentaba que por fin se había editado. Yo creo que esta semana ya está en la Casa del Libro y en la FNAC. Y la verdad es que, bueno, pues de momento, bueno, pues parece que está gustando bastante. Ahí tenéis una pequeña introducción por si os apetece conocerlo. Y sobre todo, ahora os mandaré el link por si queréis. La semana que viene, el miércoles a las 6, hacemos la presentación oficial con la editorial y con mi socia Gisela, que ha escrito el prólogo, como no podía ser de otra manera. Y nada, si os apetece, pues estáis invitados. Ahora os pasaré el enlace de registro. Y como siempre, los webinars son grabados y os enviamos el vídeo una hora después de la finalización del evento, ¿vale? Así que si os apetece conectaros, pues lógicamente yo encantado de que conozcáis el libro, que creo que, bueno, pues os va a gustar. Os paso el enlace de registro en el chat, ¿vale? Y si os apetece, y yo encantado de que estéis, ¿vale? Ricardo dices, ya lo tengo, todavía no he empezado con él este finde, pues ya me dirás, Ricardo y Francisco también. A ver si os gusta, la verdad es que ya os contaré con la presentación, pero bueno, es de esas cosas que a veces te piensas si hacerlo o no, porque me lo planteó la editorial y yo creo que un libro tiene que expresar los éxitos de una vida larga, ¿no? Y la verdad que creo que la vida larga todavía no la tengo, pero bueno, al final sí que es cierto que hay cosas que se pueden explicar y sobre todo la primera parte a mí me gusta mucho, que explica pues un poco la evolución, ¿no? De un chaval de 20 años, incluso antes, cómo pues, bueno, pues va evolucionando en este mundo en base a fracasos y anécdotas que por lo que me está llegando pues está gustando bastante. Y luego la segunda y tercera parte pues ya es más técnico, explicando también desde las anécdotas, que creo que es lo que hace más ameno el libro. O sea que ya me diréis si os gusta o no, y yo encantado de que lo leáis y de que lo veáis, ¿vale? Estará en Tenerife, en cualquier librería, Juan Pedro, ¿vale? Y también estará en México, en Colombia,
creo que en Ecuador, en Chile y en general en Latinoamérica, así que nada, si os apetece, lo veréis, ¿vale? Y Jesús sí enviaremos el webinar. Bien, pero vamos a empezar porque si no, al final no veremos nada, Jesús, o sea que vamos a empezar un poquito. A ver, como siempre, ya sé que tenéis muchas ganas de aprender muchas cosas y yo tengo muchas ganas de explicaros muchas cosas. Esto es un webinar en el que el objetivo primordial, pues lógicamente es, pues por una parte, que como usuarios de Investing, pues podáis tener contenidos y por nuestra parte, pues que podáis conocer a Blackbear. No me gusta extenderme demasiado en explicar quién somos, pero sí que siempre tiene que haber unos minutos, como es lógico, pues bueno, pues que os expliquemos algo y luego pues nos centremos en el contenido del webinar, ¿vale? Por eso que a veces alguien se queja, bueno, es normal, entendamos siempre las cosas. Yo lo hago muy a gusto y simplemente, pues, bueno, pues que entendamos siempre pues, que las cosas se hacen por diferentes motivos y que no sucede nada, al contrario. Yo creo que es bueno y positivo de que también conozcáis Blackbear y las cosas que hacemos. Bien, vamos al detalle. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es el análisis técnico a corto plazo. Estamos hablando en los últimos días de, bueno, pues un poquito del scalping. El otro día, pues al final la moraleja del tema es básicamente de que la gestión monetaria es muy importante porque la concepción de los patrones se aprende con la experiencia, ¿no? Y la experiencia, pues lógicamente es tiempo y el tiempo en el mercado pues implica no descapitalizarse o no perder capital, ¿no? Y se puede hacer muchas cosas. Entonces, los patrones del análisis técnico que vimos el otro día en general, pues hablamos de manera general y genérica, ¿no? Un poco del análisis técnico, intentando explicar, pues desde la base de los gráficos, bueno, pues cómo se muestran los patrones y, sobre todo, intentar daros un punto de vista desde la parte institucional, ¿no? De cómo, por ejemplo, se forman las resistencias y demás. Y hoy me gustaría empezar con una cosa que, por ejemplo, ayer por la noche pues estaba viendo y luego bajaremos al corto plazo. Yo no sé si alguno de vosotros es fan de Tesla. Sabemos también que en la bolsa a veces le cogemos amor a los precios, ¿no? Y le cogemos cariño a los valores, pero el amor no tiene que estar en ningún activo en el mercado, ¿no? ¿Me podéis escuchar bien? O a veces hay algún problema de audio puntual. ¿Escucháis bien, no? Vale. Bien, entonces hay una cosa, un truquillo, ¿vale? Yo os voy a poner una página web ahora. No sé si la conocéis, pero se llama Finviz. Es una página americana que es muy buena y nos ayuda a muchas cosas. Vamos a ver si la podemos... Ahí, a ver, vale. La página web que es Finviz es una página web muy buena. Es una página web que nos da mucha información, ¿vale? Y nos, de alguna manera, chupa la información de diferentes puntos de datos, ¿no? Y a mí me gusta mucho lo que es esta web por muchos motivos. Hoy os explicaré una cosa, igual otro día os explicamos otras, ¿no? Pero dentro de Finviz hay una cosa que, aparte del screener, es muy interesante, que es esto de ahí. Fijaros, esto es, para mí es súper importante, ¿vale? Veréis que luego tiene una cosa que es el registro, fijaros al Form 4, el Form 4 de la SEC es... la SEC es como la CMNV, ¿no? Y el Form 4 es un lugar donde podemos sacar información muy buena. Y podéis pensar, ¿y esto qué tiene que ver con el análisis técnico? Bueno, pues tiene que ver mucho. Porque al final, cuando estamos viendo un gráfico y vemos una resistencia, fijaros que por aquí estamos hablando mayo, junio y tal, ¿vale? Vemos una tendencia alcista, ¿no? El precio se dispara y de pronto lo que estamos viendo es todo esto, fijaros, desde noviembre, marzo, enero, tal, ¿no? Desde abril, mayo y todo esto, fijaros, es los insiders trading, cómo se refleja en el Form 4. ¿El Form 4 qué es? Pues, por ejemplo, fijaros, este aquí, el señor Kimball
Musk, el hermano de Elon Musk, o Musk, yo siempre le llamo Musk por error, Elon Musk y Kimball Musk. El hermano, fijaros, por ejemplo, el 4 de enero, esto de aquí, el Form 4, pues es que un insider tiene que comunicar a la SEC cuando deshace posiciones, ¿no? Y ahí tenéis, bueno, pues si queréis indagar un poco, el informe, la comunicación a la SEC, que lo refleja ordenadamente esta página web, que pone la fecha, la hora de registro y resumidamente pues pone todo, ¿veis? Pone todo lo que son las options exercise, que son las stock options, ¿no? Es esa remuneración variable que tienen los empleados y luego cómo pues automáticamente venden, ¿veis? Esas acciones. Eso no quiere decir nada, quiere decir que, bueno, pues a veces uno quiere dinero. Pero fijaros cómo, si cogemos Kimball Musk, fijaros qué ha estado haciendo el hermano de Elon Musk. O sea, el hermano del fundador, pues ha estado, bueno, pues vendiendo a mansalva todas las acciones y metiéndose los euros en el bolsillo. Y nosotros compramos Tesla. Y nosotros vemos una resistencia y no entendemos nada, ¿no? Y vemos un proceso de distribución y demás después de una subida. Pero esto tiene que ver, todo este proceso de distribución, pues cuando ves bien el análisis técnico, como explicábamos el otro día, pues a veces te das cuenta de que pues, Kimball Musk está vendiendo todas las acciones, se quita las opciones y vende las acciones. Este es el hermano, pero luego está el cofundador, que es este de ahí. Fijaros, este de ahí, el Jeffrey Straubel. Jeffrey Straubel es el cofundador de, uno de los fundadores de Tesla, que es el director de I+D. Y fijaros cómo no vende nada, pero de pronto pues ejerce la opción, la vende, ejerce la opción y la vende. Y este ha vendido, pues fijaros, o sea, 50 millones de dólares. Quiero decir, hombre, si el hermano de Musk y uno de sus socios están soltando mansalva, yo creo que esto hay que tenerlo en consideración. Luego es cierto que hay una cosa que es significativa en todo esto, porque a veces criticamos y demás, pero fijaros cómo Elon Musk en abril, en marzo del año pasado, compra 25 millones de dólares. O sea, que el tío lógicamente es coherente en sus ideas, ¿no? Compra. Pero todo lo demás es ventas, ¿no? Y eso es lo que va generando muchas veces las resistencias. Es decir, el análisis técnico refleja siempre una actitud del mercado general que nosotros podemos ver reflejado en los precios, ¿no? Y ese reflejo en los precios se puede ver pues, desde la actitud de los insiders, cómo actúan formando una distribución, hasta la actitud de ver, pues, por ejemplo, como en Telefónica, pues esa gran tendencia bajista, ¿no? Bueno, pues refleja también una actitud del mercado temiendo, bueno, pues por lo que es Telefónica. Y luego a partir de ahí, pues el análisis técnico también nos ayuda a plantear objetivos, que esos objetivos siempre a largo plazo pues son muy fiables porque, bueno, pues porque, por ejemplo, si ahora veis este gráfico y lo veis en el tiempo, pues convenimos todos que el soporte es 7,50. Y ahora si vemos que el precio pues rompe este patrón más táctico de corto plazo, pues podríamos decir que una resistencia de corto plazo sería el 8,58, ¿no? Que otra resistencia pues podría estar en torno a este nivel y que otra resistencia pues podría estar en torno a este nivel, ¿no? Y así podríamos ir buscando resistencias y probablemente la resistencia pues más importante que podemos convenir pues está alrededor de los 10 euros. Y eso es el análisis técnico, es la interpretación de lo que pasa en el mercado. No es un causa-efecto nunca, ¿no? Y de la misma manera que el ver los niveles que estamos viendo de precios, ¿no? Por ejemplo, soportes y resistencias, yo creo que es muy importante dentro del análisis técnico. Las pendientes o las líneas de tendencia, pues también son importantes en cuanto a que pues manifiestan una actitud clara del mercado y es que el mercado está vendiendo acciones, ¿no? Y eso se explica en una tendencia bajista o en un canal. Si el precio rompe el canal, pues manifiesta que esta actitud bajista del mercado se agota. Eso no quiere decir nada más, quiere decir que se agota, ¿no? Y a partir de ahí pues se van tomando decisiones en un índole o en otra. En el largo plazo, para mí, el mejor punto de entrada es cuando el precio
cambia la actitud de largo plazo bajista a la actitud alcista, ¿no? Y yo a eso le llamo pues un activo de valor que está barato, entra en momento. Y es lo que más me gusta hacer, por ejemplo, a medio largo plazo. Cuando talgo un activo de valor barato, entra en momento y compramos, ¿no? Cuando, no sé, los bancos o no sé, ¿cuáles hemos comprado ahora, por ejemplo? Dejadme pensar. Técnicas reunidas. Vamos a ponerla ahí. Pues otro, ¿no? Un activo barato que tiene una circunstancia entendible, que es que pierde contratos. Bueno, pues es un activo de valor que entra en momento. A veces el momento pues tiene continuidad y a veces le cuesta. Ahora, por ejemplo, le está costando un poquito a técnicas, pero no se trata tanto en el análisis de buscar, fijaros, todo lo que es el rompe la media, entro y va a subir. No lo sabemos. Que rompa la media es un indicador de que el proceso bajista se agota. Y este proceso bajista se puede ver de muchas maneras, con líneas de abanico, con líneas de aceleración, con medias móviles, ¿no? Y al final esa información refleja, lo que está claro en técnicas, es que la actitud bajista ha cambiado y que el mercado pues ahora intenta una actitud alcista, ¿no? Y esa actitud de cambio, volvemos a Telefónica, pues que podemos ver desde la propia visión del precio, nos puede ayudar en las líneas de soporte-resistencia, nos puede ayudar el estudio de medias móviles o nos puede ayudar, pues por ejemplo, poner un indicador, como vamos a poner, por ejemplo, el MACD, y dentro del MAC, pues pues buscar divergencias, ¿no? Buscar si el precio pues marca algún tipo de divergencias en la formación de los mínimos. Es una divergencia un poco larga, pero bueno. Siempre nos puede ayudar la connotación de momento en diferentes circunstancias, ¿no? En diferentes puntos en los que el mercado se agota en una zona de apoyo. El tema es que si pensamos que los indicadores preceden un movimiento, nos puede llevar a cabo, y con esto termino en el trading a largo plazo y pasamos a puntos de corto plazo, fijaros, lo podemos ver, por ejemplo, en tubos reunidos. Y esto es algo que yo siempre explico porque a veces parece que uno estudia análisis técnico y ostras, parece que el análisis técnico precede el precio, ¿no? Es decir, la figura marca el camino. Y hay una cosa, y es que muchas veces, ahora no es el caso en tubos reunidos, pero muchas veces vemos un patrón, ¿no? O vemos una divergencia, por ejemplo, en esta situación, antes del desplome. Vamos a ver. Ahí, ¿no? Vemos como una divergencia en el indicador, en la formación de los mínimos. Ahí. ¿Vale? Ahí tenéis como el precio pues está marcando mínimos decrecientes, el indicador no marca mínimos decrecientes, incluso la semana antes se puede ver igual mejor ahí, ¿vale? Parece que la divergencia del MACD, pues bueno, pues nos indica que el precio está perdiendo momento bajista, ¿no? Y la explicación real es que no hay nunca una divergencia en MACD que salve a una empresa de la quiebra, ¿entendéis? Es decir, el análisis técnico sí que nos puede indicar que todo mercado bajista es precedido por una divergencia en el MACD, pero no toda divergencia en el MACD implica un cambio de tendencia. Y es importante el matiz, ¿vale? Porque, insisto, no hay divergencia en MACD que salve a la empresa de la quiebra. Y eso es un riesgo, que es lo que está pasando, por ejemplo, en tubos reunidos. Empresa con mucha deuda, que encima el 40% del negocio depende de Estados Unidos, y como hay los aranceles y encima la empresa pues tiene mucha deuda, pues lógicamente, bueno, pues ahí tenemos tubos reunidos. Como la empresa tiene mucha deuda, pues al final se refleja en una cotización en tendencia
bajista, como podéis ver, por ejemplo, en el balance, ahí lo tenéis, lo que son la deuda a corto plazo, la deuda a largo plazo, que es esto de aquí, y sobre todo, pues bueno, pues la situación de sus activos. De hecho, el auditor ya ha comentado que el activo circulante es superior a todo el valor de sus activos. Y eso es un problema, porque es un long-term debt que pasa a corto plazo y que, por lo tanto, pues una compañía que tiene mucha deuda y que encima, como podéis ver, pues pierde dinero, pues lógicamente tiene un problema. Y ese es el problema, que si no entendemos que las cosas pasan o porque la familia Musk y sus amigos están soltando lastre en Tesla formando una resistencia, o que tubos reunidos, por más divergencia en MACD que haya, pues tiene un problema financiero, el análisis técnico queda cojo. Pero también es cierto que el análisis técnico nos puede filtrar muy bien la valoración fundamental, y es que el valor, pues hombre, mientras esté por debajo de la media móvil, cuidado. ¿Qué tiene que ver esto con el corto plazo? Mucho. Ana, dices, ¿qué pasa si estás corto y una empresa quiebra? Pues perfecto, no hay ningún problema. Si tú estás corto y la empresa quiebra, pues la empresa va de cero, ¿no? Por lo tanto, tienes beneficios. Lo que hay que entender es que si estás corto no tienes un título valor. Digamos que tienes como un derecho, ¿no? Porque es un activo prestado. Entonces, tú imagínate que yo te presto mis acciones de tubos reunidos y tú te pones corta. Entonces, yo te he prestado unos títulos y tú no me los tienes que devolver. ¿Entiendes? Entonces, la valoración por diferencias es todo. Dices, hombre, ¿y cómo iría esto legalmente a la cuenta? Depende depende del tipo de activos. Si es un CFD, como es por diferencias, no hay problema. Y si es una acción, pues probablemente antes de la quiebra pues haya un proceso de liquidación o una cotización, etcétera, etcétera. Pero créeme que no sería un problema. ¿En qué periodo tiene la media móvil en sus gráficos, Mario? Da igual, vamos a centrarnos ahora en lo importante. La media es de 30 semanas semanal, pero da igual, ¿vale? No, esto es una pregunta que entiendo que hagáis porque yo también me la he hecho muchas veces, pero no tiene ningún sentido. ¿Sabes por qué? Porque al final, ¿qué más da si lo vas a pensar que la media es de 30, de 20, de 15, de 23? Si da igual. Hay mucha gente que parametriza los gráficos a pasado. Y lo pasado, pasado está, ¿no? Lo importante es un criterio uniforme, que nos dé una estructura operativa, ¿no? Entonces, en el corto plazo, la cosa ya cambia, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque todo va más rápido, ¿vale? Entonces, yo os explico un poco el planteamiento analítico en el corto plazo, ¿vale? Y los patrones se dan siempre con una visión del largo plazo. Es decir, tú tienes que controlar, ¿vale? Yo, por ejemplo, el espacio de trabajo me lo he configurado por diferentes patrones, ¿no? Aquí, pues, que salgan las órdenes y las operaciones y demás, ¿no? A veces te pones, pues, cotizaciones y todo el rollo. Lo que pasa es que, bueno, ahora lo tengo organizado de esta manera, ¿no? Y tienes el swing estratégico, aquí para buscar cartera a largo plazo, ¿no? Me busco en el gráfico semanal, pues tengo un radar. Este radar voy metiendo valores que sigo, ¿vale? O valores que tengo en la SICAP o valores que quiero comprar, ¿no? Por ejemplo, pues Coca-Cola. Y rompe, ¿veis? El patrón, pues entro, ¿no? Pongo el volumen, el Donchian de 52 semanas, este indicador me marca los máximos y los mínimos de 52 semanas, los bloquea, este es el mínimo de 52 semanas, este es el máximo, los bloquea y así yo tengo la perspectiva, ¿no? De que el precio viene de mínimos y la media de 30 semanas. La media de 30 semanas me ayuda a ver, bueno, pues el cambio en la dinámica. ¿Necesito ver la media de 30 semanas? No, mira, la puedo quitar. La puedo quitar y ese cambio lo vemos, pues, por la línea de tendencia. Quitamos la línea de tendencia por el patrón chartista. ¿Cuál es el patrón chartista? Bueno, pues ahí tenéis el típico patrón de taza con asa, ¿no? Que es cuando el precio va a buscar el testing de la parte superior
Y en este nivel pues nos marca con vela de cuerpo grande pues una situación interesante, ¿no? Y desde ahí pues ya ves una inquietud del precio en cambiar una dinámica bajista de impulso-corrección hacia algo que puede ser un impulso primero alcista, sobre todo la calidad de la vela, falta volumen, bueno, y ahí empezamos a divagar en el análisis. Insisto, ¿qué más da que sea la media de 30 semanas ponderada exponencial? Si es igual, al final la consecuencia lógica es la misma. Yo utilizo la de 30 por Weinstein, que es un autor que nos ha enseñado muchísimas cosas, muy recomendable, pero fíjate que si pongo la media de 30 semanas, en lugar de la de 30 pongo la de 20 y aplicamos, pues la consecuencia es la misma, no tiene más, ¿eh? Al final son matices, no ganaremos o perderemos dinero por eso. Es una cuestión de conjeturas, ¿no? De adaptarnos y demás, ¿no? Yo tengo la de 30 semanas ponderada y los Donkians de 52 semanas. Las posiciones del fondo y posiciones que he tenido recientemente para controlar y que tengo intención de comprar, un radar de valores por mercado que actualizo con mi equipo de análisis y voy actualizando en la plataforma importando el Excel para tener controlados los valores que tenemos en disposición de comprar y luego pues las posiciones abiertas en swing que tenemos en este caso, ¿no? Pues para ir haciendo un seguimiento. Luego la parte de swing táctico vamos a dejarla para el final, que es lo interesante. El scalping ya os lo expliqué. Value investing, pues para ver un poco los números, introducción de órdenes y demás. Y las correlaciones, pues para tener la perspectiva del mercado, de ver pues, en el corto plazo el movimiento del IBEX, el movimiento de los diferentes mercados e intento ahí pues ver en función, si es la sesión americana, pues índices americanos, si es la sesión europea, índices europeos, si es necesario el petróleo, los bonos, etcétera, ¿no? Y todo eso nos da una información de conjunto. Y luego las opciones, pues cuando quiero pues hacer operativa con opciones, que es, por ejemplo, si quiero vender, hoy he vendido puts de Telefónica, ¿no? Pues ahí podemos utilizar para hacer. Entonces, me gusta tener espacios, ¿vale? Y en el corto plazo, por ejemplo, que es este de ahí, trato de tener siempre en la operativa en el corto plazo para ver los patrones. Yo me centro más en todo lo que son Forex, ¿vale? Metales y índices, ¿vale? Luego podríamos meter futuros y demás, pero los he quitado porque os haría un flaco favor. Los futuros requieren un capital más elevado por el apalancamiento, ¿vale? Por lo tanto, si tiramos de metales, Forex e índices, en CFDs podemos controlar mejor los riesgos. Y como el riesgo es lo que tenemos que controlar, pues al final es bueno que lo veamos, ¿no? Entonces, dentro del análisis, si os fijáis, en la pantalla me gusta tener el gráfico semanal y luego dos gráficos de corto plazo. Y el gráfico semanal me gusta mirarlo, lógicamente, por la evolución de los niveles, ¿vale? Ahí tenemos los niveles y, por lo tanto, vamos a hacer un análisis del IBEX, ¿no? Ponemos el IBEX y ampliamos y siempre hay que tener la visión del IBEX 35, ¿vale? De tener un poco los niveles. Vamos a ahorrar todo. Miramos el IBEX 35, ¿vale? Quitamos incluso la media, vemos el precio y fijaros las circunstancias que tenemos en el precio, ¿vale? Tenemos el primero, fijaros. Analíticamente nos encontramos con una divergencia enorme en el Brexit, un primer impulso, ¿vale? Con sus 5 movimientos, una corrección, una pauta plana y luego el mercado se impulsa con mucha potencia dándonos un segundo movimiento mayor, ¿vale? Ahí tendríamos impulso-corrección en pauta plana, impulso-corrección en profundidad. El precio aguanta en debilidad por todo el tema político y luego cuando rompe el IBEX, pues se encuentra que Europa está en los máximos, fallando en la formación de nuevos máximos y en una corrección parecida, pero que en el IBEX, como nace de una parte inferior, pues marca mínimo decreciente y, por lo tanto, movimiento bajista, ¿no? Movimiento bajista del índice, no confirmado por los índices europeos, ¿eh? Por lo tanto, en la pauta de confirmación, bueno, eso nos deja un poco en el limbo. IBEX bajista, mercado general todavía alcista, quizás en distribución. La pregunta es, que algunos me hacéis por ahí, ¿entrarías ahora?
vamos a ver. En la conclusión analítica tiene siempre que dominar a todo lo demás, ¿no? Y estamos diciendo que la conclusión analítica es que el mercado está débil, ¿no? Por lo tanto, cuidado. Eso quiere decir los riesgos limitados y veamos las circunstancias. El IBEX está en esta situación, está rebotando, ¿vale? Lo que pueda pasar va a depender del rebote a los 10.000 puntos. Si consigue superar este nivel, probablemente tengamos una vuelta al rango. Yo no me plantearía cotas mayores mientras no veamos lo que pasa en el resto de los índices. Puede ser que el precio se agote en esta zona y que esta corrección por fin se acabe y el mercado siga subiendo. Es una anomalía por toda la coyuntura que tenemos, pero en el Eurostoxx y el DAX el precio se ha quedado en la zona de máximos y eso también es débil, con lo cual la conclusión de debilidad en los mercados existe y hay que mantenerla. Por lo tanto, ahora estamos mirando en el corto plazo, pero el análisis, por lo tanto, como miramos el corto plazo, nos permite pensar en una vuelta a la zona de este soporte, ahora resistencia, ¿vale? En una formación esta de aquí, que probablemente se manifieste en forma de doble suelo, ¿no? Que sería una formación que nos ha dado una divergencia en este fallo de mínimos y que si supera esta zona de máximos nos daría pues probablemente la potestad de pensar de que este objetivo se cumpla, ¿no? Que es el objetivo típico de doble suelo, que es una vuelta al rango. Va a tener dificultad, porque tiene que cumplir el patrón, romper esta resistencia y luego probablemente, pues si rompe los 10.000 se vaya a la parte alta de este rango, que sería pues esta zona de 10.400. Bueno, es una posibilidad. Vale, hemos encuadrado el precio y sabemos que en 10.000 va a salir papel y que aquí hay un cara y cruz, ¿vale? Estos niveles hay que controlarlos porque es la situación en donde muchos inversores pues van a ejecutar sus posiciones, ¿vale? Luego, dentro del análisis técnico, que no de los patrones, me gusta también utilizar diferentes gráficos. Por ejemplo, el gráfico de líneas es un gráfico que se usa muy poco, pero a mí me gusta mucho para hacer scalping o hacer operativa a muy corto plazo. ¿Por qué? ¿Por qué no uso las velas? Porque las velas tienen mucho ruido. Cuando tú coges un gráfico, por ejemplo, de, no sé, vamos a poner un gráfico de 15 minutos, aunque lo que tú ves es lo mismo, la vela te genera como mucho estrés o mucho ruido, ¿no? El tic y demás. Es más precisa porque marca con precisión el alto, el mínimo, la apertura de cierre. Pero como estoy tan convencido de que lo único que me interesa, pues como aquel que dice, es la gestión de los riesgos, en la parte del gráfico de líneas, lo que veo no es el máximo y el mínimo del periodo, sino que realmente lo que veo es el movimiento del precio en una escala que se ajusta muy bien al movimiento real, ¿no? Ahí tenéis los 10.600 puntos. Lo que estoy viendo en pantalla es, fijaros, esto de aquí, ¿vale? Es lo que me interesa ver. ¿Por qué? Pues porque ya sé en gráfico semanal dónde estoy y ahí pues normalmente me gusta poner un gráfico de la pauta básica, que por definición debería ser entre 1 y 3 meses, en gráfico de 4 horas, ¿no? Así yo tengo una visualización pues muy buena de todo este movimiento bajista, ¿no? De todo este movimiento. Lo podéis hacer en 3 meses o lo podéis hacer en un mes. Ahí igual podemos verlo mejor, ampliar un poquito, así. Y ahí tenemos el movimiento con los niveles con mayor precisión y luego me pongo el indicador que es el parabólico SAR con un objetivo muy claro, ¿vale? Que es la gestión del beneficio. Esto es una cosa que yo creo que es uno de los puntos más avanzados del mundo del trading, que es, fijaros una cosa, que cuando hacemos trading a muy corto plazo, la volatilidad del corto plazo siempre es menor que la volatilidad del largo plazo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en un día el IBEX se puede mover, pues no sé, 200 puntos. En gráficos de 4 horas, pues el stop respecto a la entrada, pues puede estar en un rango, fijaros, de 100 puntos, ¿no? Y en un gráfico de 15 minutos puede estar a una distancia de 50 puntos. Por lo tanto, la precisión del corto plazo, fijaros, 5 minutos, la precisión del corto plazo, un stop en 5 minutos, pues fijaros que puede estar encuadrado en 9.700, 9.680,
estamos hablando de 20 puntos en un gráfico de 5 minutos, eso significa de que podemos acotar mucho riesgo, ¿no? Que es entrar, proteger y si el precio se escarpa, poner el stop, ¿vale? Un trader a muy corto plazo buscará movimientos en la misma escala, buscar pequeños movimientos con pequeños riesgos. Pero creo que a veces es bueno dar un paso más allá y es cuando te das cuenta muchas veces, y seguro que os ha pasado, de que estáis operando, liquidáis una posición, luego el precio corrige y pensáis, he vendido bien, pero luego el precio pues te sube 2.000 puntos, ¿no? Y dices, ostras, si yo pudiese acotar a 20 puntos el tamaño de la posición con 20 euros por contrato, imaginaros que quisiese arriesgar 200, podría estar comprando 10 contratos del IBEX, es decir, un futuro. Y si el mercado en lugar de subir 100 puntos pudiese subir 2.000, ostras, aquí tengo 20.000 pavos. Claro, el tema es el riesgo que asumes, ¿no? Que el riesgo que asumes normalmente tiene que ver con la escala temporal más reducida. Pero cuando el precio te arranca y a veces tiene sentido, por ejemplo, ahora no, ¿por qué? Bueno, pues porque tiene resistencia a 9.900, luego tiene resistencia en la zona más o menos de los 10.000, luego en la zona de los 10.400. Hombre, aquí se puede rascar, pero poco, tendrá muchas dificultades. Pero a veces no, a veces el precio rompe y piensas, ostras, aquí le voy a dar una opción, ¿no? Entonces es bueno combinar estilos, gestionar la posición en el corto plazo para buscar en el micro movimiento, luego la macro salida. Por eso las salidas normalmente me gusta meterlas en gráficos de 4 horas, el parabólico SAR como indicador, y una vez meto el break-even, pues dejo que el parabólico, veis, me marque la salida si es que entra en tendencia. Puede ser una opción esta o la otra al precio. Y ahí pues un gráfico de líneas, que yo creo que es equivalente a gráficos, pues no sé, creo que son 15, 20 minutos, no tengo ni idea. Lo que sí que me gusta mucho es la perspectiva que tengo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la zona de stops respecto a la zona de compras, por ejemplo, en estos últimos días, pues fijaros que al final pues entras en 9.663 y te puedes poner 40 puntos, 50 puntos de stop. Es un gráfico que funciona muy bien y que muchas veces me preguntáis, pero este gráfico, los puntos, ¿de cuánto tiempo es? No lo sé. De hecho, ahora se me ocurre que lo podíamos saber mirando, a ver, los ticks estos de 35, 52, 15, no sé, unos 15, 20 minutos, no lo sé, sinceramente. Tampoco me interesa, ¿no? Pero sí que es un movimiento corto plazo. Lo importante, creo, en los patrones, y ahora vamos a los patrones, veis siempre la coordinación de la correlación de espacios altos a espacios pequeños, ¿vale? Y cuando vamos al patrón pequeño, hay un patrón que es muy común y muy repetido, ¿no? La particularidad del corto plazo es que los patrones laterales son súper largos y luego los patrones tan largos tienen un reflejo cuando se da la tendencia pues muy vertical y el precio respeta mucho todo lo que son las zonas de soporte y resistencias. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, al final yo os explico experiencias mías, lo que a mí me funciona, pero buscar patrones chartistas en gráficos cortoplacistas no funciona y las velas no sirven para nada, bajo mi punto de vista. Otra cosa es que veas que el precio rompe con alegría y eso es una vela de cuerpo grande, vale, pero lo que funciona muy bien son estas zonas de aquí, ¿veis? El precio nos marca cómo, pues bueno, pues tiene una intención alcista, ¿no? Para ver toda esta evolución, empezada en este punto, y fijaros cómo se alarga y sirve de soportes, cómo el precio se acelera. Esto es un punto que marca potencia en el movimiento. Yo, de hecho, tenía una posición larga en el IBEX. Este impulso fuerte buscando la parte de arriba era muy positivo y luego coitus interruptus, ¿no? Ahí saltó el break-even en la posición, el precio se ha aguantado en estos niveles, rebota desde esta zona y ahora pues volveré a picotear a ver en qué punto puedo entrar. ¿Cuál es el punto ideal de entrada ahora, por ejemplo? Dentro del patrón. Bueno, aquí siempre funciona el precio mucho por impulso y corrección, ¿no? Y el impulso y dentro de la corrección, pues tú buscas que el precio pues normalmente corrige la mitad del movimiento. Ahora ha corregido la mitad de este movimiento. En principio, en esta zona de aquí, el precio aproximadamente debería de buscar un giro y este giro nos daría la opción de reentrar.
¿Puede volver a este nivel? Claro que sí. Entonces, hay que darle siempre al precio espacio, porque una de las claves de los patrones de corto plazo tácticos no está tanto en el punto exacto de entrar, que puede ser buscar un giro a partir del 50% de la corrección del impulso, o un apoyo en la zona de soportes, o un apoyo en esta zona. Ahí cada uno pues tiene que buscar el apoyo. Si busca apoyo en esta línea, el precio marca una debilidad. Si gira en esta línea de corrección, el precio marca una zona de fuerza. Las líneas hay que mantenerlas porque luego en el corto plazo funcionan como soportes y como resistencias. Fijaros, este nivel es una zona de resistencia, aproximadamente ha frenado el precio y en esta zona aproximadamente el precio ha frenado. Por lo tanto, no tendría prisa para entrar, porque ahí va a tener dificultad. Ya os he dicho que hay muchos niveles de distribución, ¿veis? El precio frena, esto es una distribución. La zona de máximos, fijaros, también funciona mucho. Cuando el precio hace un nuevo alto y luego hay un nuevo testing, el precio frena. Pero vuelvo a lo mismo de esto, acordaros un poco. El precio no frena porque hay un alto anterior. Tenéis que ser astutos en el análisis técnico. El precio frena porque lo que sabemos es que aquí ha aparecido papel. Aquí ha aparecido papel. Aquí hay un banco o algún inversor que está soltando. Y luego cuando vuelve al testing se ratifica. Y esto hay que saberlo, ¿vale? Cuando hagamos el curso de scalping, por ejemplo, veamos los puntos. No os diré en otro modelo de trading, porque os diría, oye, break-even y busquemos la tendencia, ¿no? Pero cuando hay puntos de scalping, en estos casos lo que tú buscas es, en esta vuelta, en este máximo anterior, ya liquidas la posición. Y vas a buscar estos puntitos. Y con poco riesgo buscas muchos trades que te den pocos puntitos. Siempre por objetivos, os decía el otro día. Por lo tanto, en este caso la entrada estaría al 50% del movimiento, pero como no viene de una tendencia, sino que viene de un punto de freno con una resistencia importante, pues probablemente buscaría el apoyo en esta zona que viene levantando el precio. Y entre esto y esto se va a definir la tendencia del mercado. ¿Veis? No estamos buscando un gráfico de 5 minutos en el cual vamos a buscar ahí movimientos y tal y cual, que puede estar bien, pero vamos a intentar siempre capturar el movimiento mayor del mercado, con los niveles importantes, porque es ahí donde probablemente los movimientos sean más fiables, la volatilidad sea más respetada y, lógicamente, la zona de protección de capital y de stops pues sea más también fiable, ¿vale? Por lo tanto, tenemos en una zona interesante en el corto plazo y siempre intentando tener una visión, ¿veis?, de lo que es el precio en general. Fijaros, zona de distribución, el precio marca tendencia y luego pues se acelera en su movimiento. Amplio rango lateral, esto es muy amplio rango lateral. Si el precio ratifica en esta zona de duda por encima de esta resistencia, ¿vale? Fijaros que aquí hay pista libre, ¿veis? Aquí hay pista libre hasta este objetivo. Aquí no ha aparecido dinero en todo este tramo y probablemente el precio tenga una respuesta fuerte, más o menos, pensad en zonas aproximadas, ¿vale? Probablemente hasta los 10.400, 10.500 puntos, punto de arranque, el precio, si supera esta zona tan compleja, nos pueda dar una trayectoria hacia arriba, ¿vale? ¿Cuál es el patrón? Joder, es un patrón de acumulación enorme, que en el corto plazo lo estamos analizando dentro de sus movimientos para hacer scalping, pero la pregunta es, y aquí está un poco la combinación de trading cuando estáis operando, ¿qué haríais, por ejemplo, ahora, lo que os he dicho, ¿no? Esta zona de resistencia, buscar trades con objetivo muy corto. Esta es una zona importante. Si el precio rompe este nivel de resistencia, probablemente cambiaría de scalping a un swing táctico. Es decir, buscar la vuelta a la zona esta de aquí, más o menos, ¿vale? Y darle una opción comprando, poniendo stop break-even y buscando la parte de arriba. Porque si rompe este nivel, zasca, se va directo a la zona de altos. Y por lo tanto, ahí la estrategia sería, si supera la resistencia, tener una posición y si rompe este nivel, doblarla y buscar un swing táctico. Mientras no lo haga, pues se puede optar por buscar un scalping, que es pequeños puntos. Quiero decir que el propio patrón chartista, que en el corto plazo analiza lo mismo, porque tú lo que estás viendo es con mayor precisión
la figura de aquí, que es la vuelta a los 10.500 puntos. Pero gracias a el patrón analizado a corto plazo, que es lo mismo, zonas de acumulación y zonas de distribución, ¿vale? Gracias a poder comprobar pues, la aceleración, los puntos de apoyo, eso nos permite acotar mucho más el stop. En el semanal meteríamos el stop ahí, entraríamos aquí, tendríamos pues, un total de pues, 400 puntos de stop. En cambio, en el corto plazo, pues podemos acotar el stop a 20-30 puntos, ¿no? Eso significa más operativa, más precisión, pero a nivel de gestión, pues una mayor determinación para diferentes estrategias, ya sean de scalping, ya sean de swing muy táctico o incluso de swing estratégico, ¿vale? Ya para acabar, los precios nunca, absolutamente nunca, los precios, vamos a dejarme pensar porque os quería buscar una cosa a toro pasado, pero no me gusta la idea. Prefiero explicaros algo actual, ¿no? Para ver un poco la evolución, por ejemplo, el eurodólar, que sigue estancado. El precio nunca sube y baja, ¿eh? El precio siempre necesita un patrón. Siempre necesita un patrón, ¿no? Y si cogemos un patrón largo, ahí lo tenéis, con el caso del eurodólar, ¿no? Fijaros que este gran movimiento que tenemos aquí de distribución, ¿vale? Ahí lo podemos ver en el gráfico semanal, que es, bueno, pues podemos hablar, no sé, podemos decir, no, esto es un banderín, ¿vale? Esto es un banderín, más o menos. O esto es no sé, un triángulo descendente. Al final es un patrón, de una zona de distribución-acumulación. Si cogemos el gráfico a corto plazo y analizamos, normalmente hay una cosa que no falla, ¿vale? En este caso no tenemos un patrón, digamos, plano con un soporte claro, porque si cogemos los mínimos, en esta zona de ahí, pues más o menos, tenemos una zona de freno, en esta zona de ahí más o menos tenemos un soporte y ahí, pues bueno, pues tenemos otro soporte, ¿no? Yo creo que más o menos esta sería la zona clave que podría marcar una situación en la cual el mercado marca máximos y este es uno de los patrones, aparte de lo que buscamos en el análisis, que más se dan, que es sobre todo cuando el precio entra en una dinámica de lateral, ¿vale? Con máximos y mínimos aleatorios, hay que testear los máximos, pero el precio normalmente tarda semanas en distribuir y cuando vemos una distribución pues como esta, ¿vale? Tenemos esta zona de distribución con máximos decrecientes, ¿vale? Esto es muy peligroso, ¿vale? El precio ahora, por ejemplo, que rompe esta zona de soportes, aquí es muy probable que vaya a buscar este nivel. Y antes de perder este nivel, pues debería de rebotar todo este tramo, marear un poco la perdiz y luego buscar en esta proyección pues una zona de aceleración en la corrección. Pero siempre, normalmente, es un patrón que funciona muy bien, que no es otro que ver el desgaste, es el desgaste del precio, ¿vale? Con una zona amplia, pero sobre todo fijaros en los máximos decrecientes. Esto sobre una zona de soporte implica distribución. Y a nivel de gestión nos permite estoparnos en la parte del máximo anterior. Por ejemplo, este es un punto de venta. Si el precio rebota a este nivel sería otro punto de venta. Ahora que ha roto soporte, pues una vuelta a esta zona nos podría dar una zona de venta y la zona de stop por encima de esta línea. Si el precio no rompe esta línea, está haciendo una zona de distribución que luego, cuando se defina, pues va a pegar ¿veis? Un movimiento violento, que es esto lo que hay que buscar. Por ejemplo, ahora en el eurodólar, con esta resistencia, pues buscaríamos una zona de cortos, siempre en el rebote. Si ahora va a buscar este mínimo en el rebote, si hace un pullback en este nivel, se podría intentar ahí. Y si rebota en esta zona también. Y uno puede pensar, ¿cuál es mejor, el pullback o la línea de tendencia? Da igual, esto es una suerte, el precio hará lo que quiera. Lo importante es esto, es el nivel que marca stop. Y acotar el tamaño de posición en función del nivel de entrada. Si es este, tamaño más reducido porque el stop está más lejos. Si llega ahí, tamaño más elevado porque el stop está más cerca. Si está más cerca es que está más fuerte, si está más lejos es que está más débil. Entonces, lo importante es controlar el equilibrio entre el tamaño de posición, el stop
y, evidentemente, el punto de entrada. Pero los patrones buenos son entender los grandes movimientos y luego buscar simplemente los impulsos, correcciones, zonas de soporte, resistencia y luego pues plantear. Fijaros, movimiento alcista. El precio corrige el movimiento alcista. Ahí lo tenéis. ¿Cuánto corrige? Mitad de movimiento. Ahí el precio va para arriba. A buscar otra vez la zona de altos. Ahí tenemos el precio como corrige la mitad de este movimiento. Fracasa para los mínimos. Siempre el precio va a buscar esta tentativa, ¿eh? Lógicamente no se acierta siempre, como es lógico, pero hay que buscar siempre la definición, ¿eh? Por ejemplo, ahora esta debilidad pues marca claramente pues un fracaso en este movimiento que el precio, de ser bueno, hubiese tenido que marcar nuevos altos, ¿eh? Igual que ahora pues el IBEX, lógicamente, el movimiento actual, pues veis, es muy parecido, va a buscar la zona de altos, está corrigiendo el 50% del movimiento. Si rebota de ahí y fracasa otra vez, pues cuidado, porque el intradía nos está marcando una debilidad que es, bueno, pues hay que tener en consideración, ¿vale? Bien, moraleja, combinación de escala temporal. Lo importante en análisis técnico es el patrón de largo plazo, así se ha inventado en gráfico semanal, y en el corto plazo tenemos que aprender a mejorar estos puntos de observación, pero yo recomiendo siempre de rabillo mirar el gráfico semanal, una aportación magnífica de Alexander Elder, el combinar, él le llamaba la triple screen, buscar en el gráfico semanal y en el corto plazo la salida, y el tercer movimiento de la pantalla era rastrear las velas. Yo creo que viendo el semanal y luego teniendo la visión del más corto plazo nos permite poder tener más precisión sobre el precio para luego finalmente intentar escalar el estilo de trading en función un poco de la pauta y de si tiene sentido a veces pues buscar más o menos proyección al precio en función de lo que vemos en el gráfico. A veces no tiene sentido buscar grandes movimientos cuando el precio pues simplemente pues está en un movimiento correctivo, y a veces tiene mucho sentido pues pasar de un swing táctico a un estratégico, porque lógicamente pues el precio nos da margen para hacerlo, ¿eh? El precio siempre manda, pero pensad que detrás de cada soporte resistencia existe un vendedor y hay que tenerlo en consideración, ¿vale? Bien, poco más. Vamos a las preguntas. Rubén nos pregunta sobre si es el Ichimoku que tienes en la gráfica. No. Se podría poner, pero no lo utilizo, ¿eh? Es un gráfico normal de velas y este es un gráfico de líneas que coge los precios de cierre y los grafica. Esto me ayuda a liquidar el ruido del mercado y a centrarme solo en los precios de cotización. Me preguntáis cómo se escribe el libro de Weinstein. Pues es este de ahí, un libro muy recomendable que te puede ayudar y es muy interesante, ¿eh? Aunque yo, Andrés, te recomendaría obviamente el mío. No, es broma. Es un libro muy bueno, ¿vale? Muy recomendable. El IBEX, yo creo, Sebastián, que es un momento interesante para intentarlo, pero necesita superar ese nivel. Lo bueno del IBEX es que, y eso también es análisis técnico, si cogemos un poco el comportamiento relativo, pues al final, a mí, por ejemplo, Sebastián, lo que me gusta, ahora no tengo cargado el IBEX, pero fíjate que lo que me gusta es que Telefónica está rebotando desde los mínimos, vamos a ver si rompe este nivel, que Inditex, los resultados me hacen pensar que así será. Inditex está rebotando por fin con alegría desde la sobreventa, la aceleración vertical y unos resultados positivos. Creo que también, pues como mínimo, va a rebotar hasta el soporte anterior. Y los bancos, pues fíjate que hoy liderando la subida, ¿eh? Vamos a ver si es por la especulación de fin de mes, por la famosa hora bruja, los cierres y vencimientos de futuros trimestrales, pero si tiene esto continuidad, pues lógicamente si tiran bancos, Inditex y Telefónica, pues probablemente el IBEX de qué hablar. Pablo, dices, los futuros en Dorman Trading
y Fisically lo mínimo de cuenta 1.000 euros. No entiendo bien qué me dices, Pablo. Si me puedes repetir la pregunta, te responderé. Francisco dice, es como surfear la ola. Bueno, el tema es intentar sacar tendencias, ¿vale? Pero es bueno que aprendamos primero a aprovechar tendencias a largo plazo y luego pues podemos ir bajando. Pero lo más importante del trading es la gestión de los riesgos, ¿eh? Fernando dice, es una cosa, ya he cierre de futuros, me fijo en su cotización, el CFD no nos da pistas de su comportamiento tendencial. 9.713. Break-even o por debajo del 61. Bueno, depende. A veces... Claro, a mí lo que el IBEX es esto ahí, ¿no? Este máximo anterior no rebasado. Pones el break-even, está ahí. Se te puede ir al 9.713, saltar el stop break-even y luego rebotar. Hay momentos, Fernando, que, por ejemplo, tiene más sentido el stop ahí. Porque si lo paras a pensar, que puedas arriesgar 10 o 15 puntos del break-even a no, psicológicamente es no pierdo o pierdo, ¿no? Pero es una cuestión psicológica, emocional. No pasa nada. Lo suyo es escalar el stop y tú puedes ponerlo ahí porque le darás espacio a que reaccione esta zona. Fíjate cómo el precio está reaccionando bien, pones el stop y dices, bueno, pues de 7.13 a este nivel, pues le arriesgas algo. Pero la aversión al riesgo es un defecto en el trading, porque a veces el sesgo emocional puede, ¿no? En break-even ya no... Tal y como está el precio, yo creo que no. El break-even debería ponerse si el precio te rebota y vuelve a los máximos. Si hace esto, entonces sí, porque si no puede con este nivel, ya no te diría incluso en el break-even, ¿eh? Casi metería en este nivel y amarraría algo de beneficios, porque tiene sentido. Si el precio ahora corrige la mitad del movimiento, se va para arriba y rompe resistencia, aquí solo se admite una cosa, que son los 9.900 puntos. Si no puede con este nivel, el break-even tampoco tiene sentido. Tiene sentido proteger algo de beneficios. Entonces ahí tú decides, ¿no? Pero yo pondría ahora el stop un poquito más abajo para darle espacio al precio, porque la asunción del riesgo es que, bueno, pues el mercado tira, además con esa sensación de que los bancos, Telefónica, Inditex, están liderando la subida. Y eso es lo que necesita el IBEX para subir, cosa que no pasa pues en los últimos 6 meses, porque Telefónica, Inditex para abajo y bancos aguantando. Ahora rebotan bancos de soportes importantes, Telefónica desde la sobreventa, al igual que Inditex. Yo le daría la opción a poner el stop abajo y si rompe este nivel, protege beneficios y que corra el movimiento hasta los 9.900, 10.000 puntos. Pasar eso ya le va a costar. Me dices, Francisco, en el gráfico del IBEX de líneas que nos muestras, ¿no esperarías a que rompiera la resistencia al menos un par de veces por si fuera una ruptura falsa, tal y como se aprecia en la ruptura del 8 de febrero? Aquí ya hay vamos a ver el 8 de febrero, donde lo tienes. Esta zona de ahí, ¿no? Al final, si te anticipas, tienes siempre la ventaja. Fíjate lo que decíamos con Fernando, ¿no? Si te rompe este nivel, pues tú ya tienes ahí el stop. Entonces, ya te has adaptado al movimiento. Ahora tienes un stop producido. La ruptura falsa te puede marcar, eso sí, una salida, ¿no? Tú has entrado en este nivel, pues te pones el objetivo y dices, oye, la salida falsa me marca que en este nivel yo puedo tener un objetivo, que es un objetivo de ventas. Y el objetivo de ventas luego lo puedes acorralar con una estrategia de seguimiento, ¿no? Por ejemplo, te marcas una línea de tendencia, acorralas el precio en un límite que te va a dar un beneficio máximo y digamos, un nivel que te va a proteger con un beneficio mínimo y le das un poquito de volatilidad. Entonces el precio te toca la línea o te toca el objetivo y tú das espacio al precio. Al final lo que te marca es esto, ¿no? Porque si no a veces nos ponemos tantos frenos que no operamos, ¿no? Y es lógico que hay que asumir riesgos, ¿no? Hay momentos en los que hay que ser determinante y hay momentos en los que hay que ser, bueno, pues comedido, ¿no?
El volumen es muy importante, Antonio, muchísimo. La pena de los CFDs es que no nos da el volumen. Cuando analizamos acciones sí que nos permite ver el volumen. Además, me gusta mucho el volumen por nivel de precio, que está ahí para ver zonas de negociación importantes y volumen de precio. El volumen es importantísimo. Al final no es lo mismo, fíjate, por ejemplo, en una acción tuvo reunidos, es que el volumen es terrorífico. Esto te muestra que están soltando a lo bestia. Y además en esta cota de mínimos, o sea, el volumen es elemental. Pablo me dice si es probable que el euro continúe bajando. Hombre, es probable, sí. La pauta chartista es de continuación, la pauta de corto plazo es de agotamiento. Vamos a ver. Suben tipos la semana que viene. Lo lógico es que en algún momento se agote. Los osciladores, yo Esteban, el tema de los osciladores realmente no os lo recomiendo. Yo no es una cosa que no recomiendo. De hecho, la semana que viene haremos no, la semana que viene, no, en abril, el curso de scalping y lógicamente un indicador pues va a ser de lo que menos se hable porque lo importante es la gestión del riesgo y luego la asunción de la operativa. Porque el gran problema que hay es que al final no es tan complicado. El problema es que nos complicamos la vida y tomamos posiciones enormes y operamos con futuros con cuentas de 5.000 euros o cosas que realmente generan un riesgo asimétrico. Y hay mucha gente que seguro que os ha pasado, porque nos ha pasado a todos, que hacemos trading bien, ganamos dinero, somos consistentes, con tamaños de posición muy reducidos y pensamos, ostras, si me apalanco ganaré más. Empezamos a incrementar los riesgos y luego la conducta emocional es muy diferente y es muy peligroso. Es que realmente el éxito en el trading es la gestión de los riesgos, no es otra cosa. Luego la experiencia te va dando más contundencia en la visión de los patrones, pero ahí cada uno puede operar como le dé la gana, porque al final es una cuestión de intuición muchas veces, ¿no? Pero la gestión del riesgo es absolutamente elemental y es algo de lo que no se habla, pues porque, como dice Daniel Kahneman, el sesgo predictivo es algo tan humano que forma parte de nosotros. Mi libro, me comentas, bueno, pues probablemente lo hemos comentado lo hemos comentado en el comienzo, es este de aquí, tenéis en Amazon, en todas las librerías. Es este de ahí, Ignora la multitud. No es un libro excesivamente técnico. Yo creo que es más ameno, aunque, bueno, pues yo creo que en la anécdota y la reflexión es donde puede haber contenido. Pero el próximo miércoles os explicaré de qué va. Así si os interesa os conectáis y ahí solo hablaremos y leeremos algunas cosas del libro. Juan Pedro, nos comentas, con volatilidad tan grande como los índices, ¿cuántos puntos podrías de stop para 5 contratos, por ejemplo, del SP500? ¿Ves? Ese es el problema, Juan Pedro, que el número de contratos no puede determinar nunca una operativa. Lo que determina la operativa es lo contrario. En función del movimiento del precio y en función de los puntos que pongas de stop, para dar espacio al recorrido, vas a calcular el tamaño de posición. Y a veces en mercados muy volátiles que pones un stop y hay muchos puntos, pues compras un contrato. Y a veces mercados que están muy ceñidos en los stops, con poca volatilidad, pues metes más contratos. Y ahí está la madre del cordero, el saber gestionar los riesgos. Y esto pasa en el largo plazo, en el medio plazo y en el corto plazo. Pasa en todos los intervalos temporales, porque los que siguen en manada a Warren Buffett y a los inversores value, que ahora están muy de moda, pues al final compran las empresas que compran estos y si le meten todo el capital en, no sé, en Aritza, pues luego, o en Correos, te cae un 30% y ¿qué? En cambio, si le has metido un 1%, pues no pasa nada. Es que la gestión del capital realmente es la clave del trader. Un trader que quiere ser trader tiene que saber gestionar el capital. Si no,
Todo lo demás está muy bien, pero no sirve de nada. El oro, Bruno, lo hemos hablado muchas veces, está ahí. Yo creo que el nivel es clarísimo en el oro, es decir, y es esta resistencia ahí. Cuando supere esta zona de resistencias, el precio puede subir con mucha potencia y es uno de los activos que vamos a operar seguro en el corto plazo, porque puede subir a lo bestia. Ahora lleva mucho tiempo de concentración, fijaros, la zona de mínimos crecientes, esto manifiesta acumulación y una zona de resistencias. Es cuestión también de tiempo de que veamos un arranque en el oro, y cuando lo haga no tengo ninguna duda de que estaré dentro y yo creo que hay que estar. Patrones armónicos, Francisco, no sé, no lo sé, sinceramente. No es una cosa que utilice. Insisto mucho en el discurso. Yo me siento cómodo con las cosas que sé hacer. Eso no quiere decir que haya otras cosas que funcionen. Yo me he quedado en lo que me funciona a mí, ¿no? Que al final, insisto, por repetir, ¿no? Que no quede, que lo que al final aprendes con el tiempo es la gestión de los riesgos. Luego utilizarás una cosa, la otra, a veces puedes cambiar, puedes adaptarte, puedes buscar otras fórmulas, piensas si el mercado está más lateral, más en tendencia, se confirma más, se confirma menos, tiene más volumen, tiene menos, está más barato, está más caro. Y en base a eso, pues actúas. Pero gestión de riesgos. Pablo dice es el instrumento E-mini de esos dos brokers. El mínimo de cuenta son 1.000 euros. No, es que el mínimo del futuro es... el futuro tiene muy... O sea, te pide pocas garantías, el futuro del SP500. O sea... Bueno, ahora te sabría decir exactamente lo que es, pero van por ahí. O sea, es que los futuros americanos, las garantías son mínimas. Pero que te pida 1.000 euros no significa que te recomienden 1.000 euros para operar con futuros. Nosotros en la plataforma tenemos futuros de todo el mundo y además los más baratos de España. Y sí que es cierto que las garantías de los futuros americanos son muy reducidas. Pero no, vamos, si operas con nosotros, lo primero que te haremos es decirte que no es recomendable. Otra cosa es que nos convenzas de que lo haces bien, de manera profesional, y luego, pues evidentemente, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero que sea una posibilidad no significa que sea una obligación. Rubén, el parabólico SAR es en todas las plataformas gráficas. Tú simplemente te vas al gráfico y en los parámetros lo configuras. Por ejemplo, en nuestra plataforma, pues le das al botón de configuración, te vas a estudios y ahí pues tienes todos los indicadores, ¿no? Entonces, pues bueno, pues escoges qué indicador quieres, ¿vale? Por ejemplo, pones SAR, le das a aplicar y automáticamente pues te lo carga, ¿vale? Y entonces es esto. ¿Cómo se usa? Imagínate que estás en tendencia, ¿vale? Y tú quieres gestionar esta caída. ¿Cómo la podías gestionar? Poniendo una línea de tendencia, dándole un poquito de espacio, el precio cruza en este nivel, sales. Una media móvil, el precio sigue el camino, cruza la media, sales. O el parabólico SAR, el precio sigue en el camino, toca el parabólico, sales. Es decir, al final es una manera objetiva que te ayuda mentalmente a saber qué hacer. Porque el problema de las emociones es que a veces no sabemos qué hacer. Y como no sabemos qué hacer, pues nos genera un estrés añadido. Y el estrés viene por un incremento inapropiado del tamaño de la posición porque queremos ganar mucho dinero rápido o porque como no sabemos bien qué hacer porque no tenemos un plan, pues estamos nerviosos. Si tú tienes un plan y una estrategia, un presupuesto de riesgo y puedes dominar realmente los riesgos que asumes, os aseguro que yo estoy seguro que el 85% de personas que estáis en el webinar ganaríais dinero en el mercado. ¿Y por qué el 90% pierde? Pues porque es tan fácil como moderar la codicia, tener un plan, apuntar la operativa, saber todos los puntos que se tienen que hacer y hacerlos. Y luego cada uno puede utilizar lo que quiera. O sea, ahí ya cada uno con sus manías, ¿no? Pero es importante. Diego dice si la vela de Inditex es un martillo.
Sí. Inditex es la connotación en este punto, Diego, ¿vale? Fíjate que tú coges el gráfico semanal y tú ves esto de aquí, ¿no? Al final las velas nos dan patrones. Y tú dices, hombre, podríamos decir un martillo, martillo no es. Esto de aquí es un martillo, ¿no? Que es una reacción pues negativa del precio y luego el precio reacciona positivamente, nos marca un contraataque. ¿Esto de aquí qué es? Bueno, pues podríamos decir, hombre, esto es confirmación del movimiento bajista, jornada de indefinición, contraataque alcista. Podríamos decir que esto es una estrella del amanecer, ¿no? Una estrella que es un patrón de velas de 3, en el cual hay una confirmación de la tendencia, una indefinición y un contraataque. Puedes decir, hombre, es que es un martillo en cuanto a que hay una reacción negativa del precio, una reacción sobre la cotización y luego un impulso hacia arriba. ¿Qué es mejor, el martillo o esto de aquí? Esto, porque el contraataque, fíjate, que no es una peonza, ¿no?, que marca el camino con una gran sombra, sino que es si me permites la expresión, un chupinazo enorme. El precio reacciona con una contundencia del 13%, es decir, la implicación alcista de esta vela da igual que se llame martillo, martillón o el martillo de Thor. Da igual, simplemente es una reacción de un 13% sobre un barrido de precios, ¿no? Si le sumas el volumen notable, es una vela de contraataque, es una vela de entrar. Sí, le daríamos un martillo, aunque raro, ¿no? Eso es un poco la connotación. Yo, de hecho, lo enfocaría más en un patrón de 3, de caída en definición y contraataque. Y el contraataque es mucho mejor que si esto no existiera. Si fuera un patrón puro de caída, indefinición y rebote, esto es mejor, porque la sombra incide en una contundencia mucho más elevada. Ha absorbido un menos 6 o menos 7% que llegó a caer y lo ha levantado pues un más 5 o 6. O sea, es una reacción brutal. Y eso es lo que queda, la reacción en forma de contraataque. Ernesto, me preguntas por el trigo. La verdad es que no lo sigo. Yo siempre me he posicionado como un especulador, pero la comida no especulo, porque hay gente que no puede comer y sé que obviamente que opere yo o no cambiará la situación, pero me gusta aportar el granito de arena. En comida no hago trading. Esteban, llevo el riesgo en mi portafolio. Pues seguro que te irá bien y aprenderás mucho porque estudiando los riesgos y la operación es donde más se sacan mejor las conclusiones. La gestión del riesgo, Ángela, realmente es complicado porque yo realmente todo lo que es análisis técnico y demás, pues te podría decir muchas cosas, ¿no? Te podría recomendar el libro de Martin Pring, el libro de John McGee, te podría recomendar pues de análisis fundamental el de Peter Lynch, de análisis técnico el de Weinstein, pero claro, como todos nos gusta el predictivo, ¿no?, el soplo de turno, luego estudiar un poco de matemáticas pues es complicado y eso pues no se vende, como es lógico. Yo he intentado en mi libro explicar algo de una manera amena que te pueda ayudar. Eso, sinceramente, te lo digo con toda la honestidad. De hecho, parte del libro pues he intentado aportar cosas en psicología y cosas en gestión monetaria. Igual por ahí puedes encontrar una idea. Si no, pues, bueno, pues siempre puedes estudiar. Nosotros tenemos propuestas formativas que seguro que te pueden venir bien, porque al final lo que planteamos es el conjunto, ¿no? Pero, no sé, mírate, por ejemplo, mi libro y si es interesante, pues lo puedes plantear, pero hay una parte en el índice que explica, bueno, pues todo lo que hay en el índice, ¿vale? Y la tercera parte, pues te habla de la gestión de la pérdida y de la gestión del beneficio. Y en la gestión del beneficio, pues lógicamente hablamos de gestión monetaria ganadora y en la gestión de la pérdida de gestión monetaria perdedora. Y es, bueno, interesante.
Pero hay poca cosa, de verdad te lo digo, que es lo que más me ha costado indagar, porque no hay prácticamente nada. Biosearch es un valor que no sigo, Mario. No te podría dar una correcta opinión. El tema de Finbiz, me preguntáis, bueno, al final está en todas las empresas. Lo podéis encontrar desde el apartado Insiders, que aquí os sale todos los movimientos comunicados, ¿vale? Pues ahí veis por los tickers, ¿ok? Y luego podéis ir directamente a la acción. Está muy, muy ordenado esto, porque podéis, por ejemplo, imaginaros que queréis ver si hay movimientos del famoso a ver si sale por aquí, Top Insiders Trading, a ver. Fijaros, ¿qué está haciendo Mark Zuckerberg de Facebook? Soltando Facebooks. Fijaros, cuando el fundador está soltando Facebook, ¿no? ¿Es bueno o es malo? Bueno, pues en principio no es muy bueno, ¿no? Y ahí sale por todo. Por ejemplo, no sé si saldrá ahí Carl Icahn. No sale, ¿no? Ahí no sale. Pero bueno, si se detecta en alguna acción que saliera o demás, luego podéis ir por personas, ¿no? O por empresas. Entonces, si tú dices, no, yo quiero saber qué está pasando, por ejemplo, si Bill Gates sigue vendiendo acciones de Microsoft, que como sabéis, pues está saliendo, es público que quiere retirarse y vender sus acciones, ¿no? Pues nos vamos a las comunicaciones y fijaros cómo, por ejemplo, pues Bill Gates, pues ahí tenéis todo lo que está haciendo en la compañía, que casualmente está comprando acciones. No, está comprando ECL. Está vendiendo Microsoft y está comprando esto. Bueno, ¿veis? El rebote, ahí tenéis el doble suelo y demás. ¿Quién levanta el precio? Pues el amigo Gates, que ha comprado nada menos que, joder, casi 200 millones de dólares. Sí, me comentas, Julio, respecto a la operativa, la gestión de... Es que al final un trader gestiona riesgos, nada más. Todo lo demás, pues está muy bien, pero es adaptable, 100%. Al final hay cosas que se pueden hacer, pero es súper adaptable. O sea, para los novatos, ¿qué es más rentable? ¿Operar scalping, medio plazo o largo plazo? Para los novatos, Eduardo, lo más rentable es aprender, sin lugar a dudas. Y luego se aprende mejor el largo plazo, y luego el medio plazo y luego el scalping. Te podría decir que a corto plazo y haciendo muchos trades ganaremos mucho dinero y además cambiaremos la vida en 90 días, ¿no? Y trabajaremos 2 horas al día y luego podremos ir a la piscina y hacernos ricos, pero lamento decirte que no es así. El tema es complicado y hay que trabajar mucho, esforzarse. Yo hace 20 años que estoy en esto, sé que estaré en esto toda la vida y nunca dejará de sorprenderme el mercado y seguro que el día que piense que ya lo sé todo, pues ese día me van a fundir. Ivo, los time frames son... yo normalmente pongo semanal 4 horas y el gráfico de líneas que lo utilizo, pues casi te diría desde que he estado indagando en nuestra plataforma, pues no sé, igual un año. Pues, todos somos traders en continua adaptación. Antes utilizaba más pues gráficos de 4 horas, más estrechos, no sé, es una adaptabilidad, no es una cuestión que te diga yo opero así siempre es igual, ¿no? Es que el mercado es cambiante, entonces te adaptas. Pero sí que el concepto te diría más que es que el movimiento que me interesa es el grande.
Y luego intento acotarlo en espacios cortos, porque así puedo jugar con la gestión monetaria y el tamaño de posición y escalar más la posición, ¿no? Y adaptar pues, diferentes estilos a diferentes propuestas. Por ejemplo, si Inditex pues, ha roto este soporte, ¿no? No estamos todos convencidos de que puede haber un pullback y ahí veremos si cambia la tendencia o no. Pues no es lógico y coherente ir a buscar un movimiento reducido. Y puestos a gestionar el riesgo, como pues entramos con un stop en este mínimo y vemos en la vuelta del precio la entrada y el tamaño de posición es elevado, pues porque el movimiento del precio es estrecho en cuanto a que el tamaño del gráfico es pequeño, pues a veces pasa que te planteas y dices, joder, le voy a meter el 100% del capital en Inditex, monetariamente está bien asignado, pero ¿y si me abre con un hueco del menos 20% por lo que sea? Y entonces dices, pues en el swing táctico no voy a operar con acciones. En todo aquello que le meto más de un 10% del capital, índices que cotizan todo el día. Acciones más de un 10% de mi capital no voy a poner. Otra cosa es que digas, hombre, yo le meto un 20 porque la cuenta es pequeña y las comisiones, pues claro, hay que adaptarlas. Bueno, no pasa nada, ¿no? Pero ya me entendéis. John me comenta si está en Kindle. Sí, la verdad es que está en Kindle y en iBooks de Apple. De hecho, yo me lo he comprado en todas las modalidades, como es lógico. Bruno, me comentas el tema de los riesgos. Ya te digo que es complicado, ¿eh? Yo me parece que hay uno, para no repetir en el mío, que es, a ver, además me parece que está en internet, Trading Game, que se llama, si no recuerdo mal, Ralph Vince, me parece que es, ¿eh? A ver. Este de aquí yo creo que es. No, es de Ryan Jones. Este de ahí. Este es uno de los libros que yo me he leído. Es el libro Ryan Jones de Trading Game y ahí habla de diferentes cosas, entre las cuales habla del fixed ratio, tal. Hay otro que está muy bien, ahora que me acuerdo, aparte de este, que es si volvemos a esta editorial, el libro la verdad es que no me gustó, este libro, porque tenía muchas expectativas del tío, Fight Curtis, que es un trader extraordinario, y explica un poco el experimento de las tortugas, ¿no? Que es Richard Dennis, pues hizo un curso y tal, y les enseñó a operar, y William Earhart, y de 23 personas, pues uno convirtió $2 millones en 30. Y entonces, claro, firmó un compromiso de no explicación del sistema y tal, y luego, pues cuando venció, escribió el libro, explicó todo, y al final explica en el punto 16 las reglas del sistema, y él mismo pues dice que no sirven para nada, sino, pues, bueno, pues al final, si todos decimos lo mismo, si es una cuestión de gestión monetaria, ¿no? Pero sí que es cierto que en este capítulo la parte del sistema es muy simple, pero la parte en la que explica el modelo de gestión monetaria adaptado con el ATR, el Average to Range, que es la volatilidad, pues es una de las ideas que a mí me ha dado en los modelos que utilizo y que de hecho explico en mi libro. Pero este capítulo exactamente tiene unos párrafos que te explican algo de gestión monetaria. Luego el de Ralph Vince te explica algo más, incluso si me apuras, en el de Alexander Elder, que creo que también está por ahí, pues también te explica algún concepto. Es muy atomizado, ¿eh? Te podría decir párrafos concretos de muchos libros. Algo habla Weinstein, ¿eh? Luego hay que no sirven para nada porque no te hablan de gestión de los riesgos y demás, ¿no? Pero es picotear, es complicado, ¿eh? No hay mucha cosa, Bruno, de gestión del capital. Luego hay algunos de gestión de capital que están muy bien, pero son un poco rollo y para ponerlos en práctica no son prácticos, como la F óptima y demás, ¿no? Hay que buscar cosas prácticas. Marco, si tengo criptomonedas. La verdad es que no.
Me comentas el libro de Elder, el nuevo, ¿no? Me parece, Francisco, que han editado. No me lo he comprado todavía, no me lo he comprado. Lo tengo ahí visto y tal porque me gustó mucho Elder y aunque creo que a estas alturas poco más me va a enseñar, no por nada, sino porque creo que no diste mucho el libro uno del segundo, me lo quiero comprar, porque en su momento me ayudó mucho y por lo tanto, qué menos que comprarlo. He leído que Bank of America Merrill Lynch en el último mes ha observado una rotación hacia compañías de la industria de consumo discrecional, dejando de lado la tecnología. ¿Puede ser buen momento de cortos en empresas tecnológicas con PERs desorbitados? Mira, te voy a decir una cosa. Yo llevo 3 años intentándolo y al final, no sé, sinceramente, tengo esa duda. Ahora estoy corto de Tesla y afortunadamente aguanta ahí, ¿no? Pero, claro, ir contra tendencia nunca sabes, porque esto igual, yo qué sé, igual le meten a otro tramo alcista. La consecuencia no va a cambiar. Probablemente sea más sensato esperar a un cambio de corrección, pero sí que es cierto que lo intento por una razón, no porque pruebe la suerte, porque el proceso de mercado está entrando poco a poco en distribución, ¿no? Entonces, como tampoco me importa mucho perder poco, porque es la asignación de riesgo, probablemente si se va confirmando esa distribución, pues ampliemos un poco los cortos, porque en la distribución sí, que me gustaría tener una posición larga y corta en general, porque a veces pensamos, no, cuando esté bajista me voy a poner corto. Bueno, ya, pero cuando esté bajista habrá caído ya un 20%, ¿eh? O sea, que este punto de anticipación tiene que estar. Y tú ya asumes que habrá un momento en el que, bueno, pues perderás y ganarás pues 50-50. Y eso hay que aceptarlo. Otra vez más, gestión del riesgo. Yo lo estoy intentando ahora. Me saltó Autodesk, que encima nos comimos el gap. Gracias a la gestión monetaria y tamaño pequeño de posición hemos perdido pues poco. Y en Amazon, pues lo mismo. Y en Tesla, pues estamos. Pero siempre es la asunción. Ahora tengo largos y cortos, ¿no? Entonces, si me saltan los cortos, pues me van bien los largos. A veces puede pasar que te saltan los cortos y te saltan los largos. Y ya sabes cómo va eso, ¿no? Pero hay que intentarlo y la anticipación está ahí. Yo lo hago con moderación. Todavía tengo duda de que el mercado esté en distribución, pero está ahí. Yo este amago del Nasdaq no me lo creo. Hasta que no veamos máximos en Dow y en S&P, cuidado, el mercado podría estar en distribución. Además, si miras los sectoriales, tampoco hay mucha alegría. En Europa solo sube el 50% de los valores. O sea que la evidencia está ahí para utilizarla. Yo, Felipe, criptomonedas la verdad es que no utilizo, porque opero en mercados regulados. Cuando salió el futuro, pues como muchas veces pasa en la vida, despotricando de la burbuja y demás, y teniendo el futuro poco testeado y probado, pues al final fue llegar y besar el santo. Y es un tren en el que no me he posicionado, sinceramente. En español no existe de trading game. Sé que está muy de moda, y al final es como, pero yo prefiero ser un trader aburrido, que como bien dice mi libro, pues como te puedes imaginar, es una filosofía de vida. Que es esta aquí. Yo creo que no solamente es un título que me parece apropiado, sino que es un poco mi estilo de vida, ¿no? Que es ignorar la multitud. Entonces, como puedes comprobar, las modas no me gustan. Yo llegué a ganar en 3 semanas un 170% en el Bitcoin. Felicidades. Está muy bien. Bien, nada, Jesús, ya os despedís. Diego, yo recomiendo los noveles, que la mejor inversión es invertir en formación, te lo digo por experiencia. Bueno, que digas esto, Diego siendo alumno nuestro, pues es de agradecértelo. Es el mejor aval, sois vosotros. Con Tesla llevo poco, Juan Pedro, un poquito. Tengo el stop break-even en la zona de altos y llevamos poco. Como siempre, os podéis apuntar en nuestra web
y allí lo narramos y lo decimos todo, absolutamente todo. Pues poco más. Como siempre, es un placer. Gracias a todos por la asistencia. El miércoles, si os apetece, os he puesto en el chat el enlace del evento. Vamos a hablar del libro. Me hace ilusión especial. Así que si os apetece, estaré encantado de explicaros de qué va. Y nada, feliz fin de semana a todos y hasta la próxima.